Entonces, ahora sí. Bueno, buenas tardes de nuevo, para quienes están viendo el capítulo grabado. Bien, entonces, Ya nos acostumbró a eso, pero sí, lo que perdón. pasa que sirve, no, me parece interesante, me había olvidado de guardar, ¿sí? Para Así después que, anotar, es que está muy bueno para después anotar. sí, de hecho es la idea, y por eso también me tomo el trabajo de subirlas y todo, porque sirve bastante como herramienta. Entonces, habíamos estado hablando fuera de lo que era la imposibilidad de la traducción de la poesía, de los problemas de negociación entre lenguas, nos estamos metiendo con la casa de Asterión, ¿sí? Que si bien alguien me podría decir, bueno, pero esto qué tiene que ver con lingüística, en realidad yo le tengo que decir que todo es lingüística, porque justamente es una construcción verbal, y entonces Borges, en su posición de reconocido escritor, resulta muy interesante poderlo ver desde el planteamiento lingüístico y desde los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, el primer cuento era, vamos a poner el cursor, y lo vamos a poner en color negro para que sea mejor, la casa de Asterión. ¿Sí? Bueno, a ver, el cuento es un cuento que a mí me gusta muchísimo. En general Borges tiene como cierto tipo de recurrencias en torno a los símbolos o a ciertos elementos que van a aparecer en muchos de sus cuentos, ¿sí? Y no hay ninguna novela, ¿sí? En sus cuentos, en sus poesías. En sus relatos, en sus escritos, aparecen muy seguidamente los conceptos del infinito, los espejos, los laberintos, el, los dobles, ¿sí? Porque justamente está en relación con el espejo, y todos estos elementos están en conjunción, ¿sí? El destino o el más allá, ¿sí? Son conceptos que entran en juego y están relacionados, o sea, no podemos decir que los laberintos van por un lado y los espejos van por otro, porque por ejemplo, si yo tomo dos espejos y los contrapongo, lo que obtengo es una serie infinita de un camino infinito, por ende es un laberinto, ¿sí? Aunque sea a nivel visual. Como también yo puedo llegar a tener un doble, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que es el doble? Ese doble, que es un otro y que a lo vez es uno mismo, es un otro, uno lo reconoce como un otro, pero es igual que uno, se llama igual que uno, etcétera, etcétera. Entonces, es el espejo, ¿sí? Ese doble, que es un tema que también aparece en Poe, ¿no? Y en tantos escritores, ¿no? Lo del doppelganger. Bueno, aunque Borges lo lleva un poco más allá. La Casa de Asterión es ya desde el título un juego de Borges para que aquel lector quizá que no está, digamos, preparado por ahí para ciertos datos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, justamente desde el título nos está diciendo todo, todo, absolutamente todo. No sé si han podido averiguar algo de eso, no sé si sabían algo de eso, pero ¿quién es, quién es Asterión? El Minotauro, que está en el Exactamente. laberinto, que en la casa. Bueno, ¿y quién dice, dónde aparece ese nombre? ¿Dónde lo han visto? ¿Cómo sabes que es el Minotauro? Eh, yo este cuento lo leí antes Sí, bien, perfecto. en una clase, Sí, entonces porque ya es lo había como reconocido. que me acordaba, leí el nombre y me acordaba que Asterión era el Minotauro, Bueno, pero ¿y no sé si será porque ya tenía ese. dónde dice que es el Minotauro? Sí, en ningún lado. Nunca dice. Sí, Bueno, nunca dice. bien, pero al Pero La sí comienzo del habla del última cuento, vez Minotauro. no. a ver, uno puede pensar que nunca lo dice, sin embargo, al inicio del cuento hay una pequeña cita, no sé si lo pueden ver, fíjense en el epígrafe, ¿sí? ¿Y qué dice el epígrafe? ¿Lo han podido ver? Sí. ¿Qué dice Y la epígrafe? reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Ajá, ¿y quién dice algo más? ¿Dice quién lo escribió a ese texto? Dice Apolodoro, Biblioteca Ahí 3.1. está. Bien. Ajá. Apolodoro, Biblioteca 3. Fíjense que sin internet, justamente Borges recurre, y acá viene la genialidad, al único lugar que es ese texto de Apolodoro,
siglo III, donde dice el nombre del Minotauro. O sea, en ningún otro lado del mundo, en ninguna otra parte, en ningún otro texto, se dice el nombre del Minotauro. El único texto en el mundo donde se menciona el nombre del Minotauro, porque siempre se lo ha conocido como Minotauro, es justamente ese texto de Apolodoro. ¿Sí? O sea, lo de Minotauro se debe a Minos, que es el padre, es el rey. Bueno, mejor dicho, no es el padre es un toro, obviamente. La madre, la reina es Pasifa, es una reina, es la reina. De ahí viene, creo, si mal no recuerdo, disculpen el comentario del margen, lo de meter los cuernos. ¿Sí? Esa frase hecha. ¿Por qué? Porque Sí, justamente... sí, como él no sabe, digamos, de la mezcla de la pareja oficial, Claro, porque... fue que como que Minotauro era la vergüenza, digamos. Exactamente, y por eso tiene que esconder la vergüenza, y la vergüenza es ese hijo que le ha nacido con cuernos, Y por eso lo está tiene en un que laberinto. esconder en un laberinto, exactamente. Exactamente. Y ni siquiera hablo de la cantidad de alusiones que podemos sacar de aquí, o sea, porque el laberinto fue construido por Dédalo e Ícaro, y fíjense que, por ejemplo, en una canción de Soda Stereo dice, con la luz del sol se queman mis alas, o sea, obviamente está haciendo referencia a Ícaro. O sea, es tremendo, o sea, podemos sacar de distintos lados para hablar de esto. Así que es algo conocido universalmente. Sin embargo, a pesar de que sabemos todo de estos datos, sabemos todo del Minotauro prácticamente, hemos escuchado miles de veces la frase de meter los cuernos y todo, el nombre del Minotauro no lo sabíamos. El nombre del Minotauro solamente está en ese texto. Y Borges, sin internet, esto lo aclaro porque parece muy loco, lo tenía en conocimiento al texto. Fue, lo revisó y obviamente a partir de ahí surge el cuento. Claro. Entonces ya el hecho que se llame la casa de Asterión es la casa del Minotauro, y la casa del Minotauro era justamente ese laberinto. Entonces desde el título ya está todo. O sea, desde el título ya sabemos todo. Asimismo, el cuento se divide en dos grandes bloques, o en dos, mejor dicho, no grandes, o sea, en un gran bloque y en un pequeño bloque, ¿sí? Que serían los dos protagonistas, si lo podemos llamar de esa manera. El primero está contado en una primera persona, es un narrador centrado sobre sí mismo, y fíjense que todo lo está pensando, todo es como si es un gran monólogo, pero porque él está solo, y fíjense que es terrible la soledad de ese personaje, a tal punto que él dice que él mira al cielo y él se da cuenta que hay, así como hay un sol, hay un Asterión, o sea, son únicos ellos dos. Claro, son únicos porque en realidad el Minotauro es el único en el mundo. Y juega un poco con lo que se piensa de que el Minotauro en realidad no puede salir. Él dice que puede salir, pero en realidad le da miedo las caras de las demás personas porque son caras aplanadas. Entonces, claro, uno al comienzo, si no tenía el dato, es medio raro eso de las caras aplanadas, caras chatas. Claro, son caras chatas o aplanadas para alguien como este personaje que tiene un hocico, ¿sí? Entonces, el cuento, fíjense, todo lo que está entre paréntesis, es una obra maestra, no solamente de la literatura, sino a nivel lingüístico también. ¿Por qué? Porque fíjense cómo cambia también la perspectiva, cómo hace para cambiar la perspectiva. Es en el uso de los verbos también que lo hace, y en el uso de la persona también, obviamente, de ciertas categorías gramaticales de los verbos. Entonces, fíjense cómo en ese primer momento él está pensando, suponiendo, sospechando, dice que va a castigar o que ha castigado, dice que libera, fíjense la perspectiva desde la que él está hablando. O sea, él libera a las personas que entran y él espera con paciencia la muerte, no nos dice que es la muerte, pero él espera con paciencia porque sabe que algún día vendrá alguien a liberarlo de que del sufrimiento de esa soledad infinita en la que está, de la que está sometido. Porque no hay nadie, no hay nada. Y esa es la segunda parte. Aparece este héroe que fíjense también cómo puede funcionar hasta como una crítica a los mitos tradicionales, que aparece este Teseo con Ariadna y le dice, ¿sabes, Ariadna? A la final el Minotauro casi ni se defendió. Sí. O sea, Teseo queda como un héroe, pero en realidad el Minotauro se deja matar porque es la salvación de él.
Y es un acto bastante, no sé si hasta desmitificador de esta figura de Teseo, porque además Teseo, que tanto se lo colocó como un héroe griego, en realidad también tiene muchas cosas que dejan que desear. Por ejemplo, en este acto de soberbia, ¿no? De que el Minotauro ni siquiera se defendió, también tiene otros actos con respecto a Ariadna. Por ejemplo, él la abandona después a Ariadna en una isla. O sea, le había prometido, digamos, un montón de cosas, que se iba a casar y todo, y cuando él está emprendiendo la vuelta, ya victorioso, habiendo matado al Minotauro, gracias a la misma Ariadna, que le proporciona la salida del laberinto, directamente la abandona. Entonces, por eso en el cuento también aparece referido solamente un pequeño párrafo, que es el final, y ese es lo que le dedica solamente a Teseo, que es la historia que todos sabemos y que todos conocemos. Pero la anterior, la otra, esa en la que se habla del monstruo, por así decirlo, o lo que para nosotros es un monstruo, en realidad es un giro de tuerca porque Claro, es el otro lado. nos hace ver ese otro lado donde para ese ser somos nosotros los monstruos, somos Claro. nosotros los que lo discriminamos, los que lo atacamos. ¿Sí? Entonces, como también la historia oficial genera cierto tipo de discurso. Me parece un cuento muy bueno desde esa perspectiva. Creo que, bueno, como dije recién, podríamos seguir hablando un montonazo, pero lo vamos a cortar acá. Me interesaba entonces que ustedes reconocieran los verbos y que fueran sacando algunos de esos verbos y reconocieran los aspectos, ya sea a nivel semántico, ¿no? Las acciones, los estados, los procesos, ¿sí? Elijan los que quieran, con los que se sientan cómodos, cómodas, no importa, no hay problema con eso. Bueno, el otro cuento se llamaba Las ruinas circulares. ¿Cómo le fue con ese cuento? Ese es un poco más largo. ¿No pudieron llegar? ¿Sí? Bueno, a ver. Sí, hable. ¿No? Bueno, en este cuento, Borges hace lo mismo que hace tantas veces. Ya de por sí nos está diciendo algo en relación al cuento mismo. O sea, acá se plantea las ruinas circulares, ¿sí? Esa idea de circularidad. Esa idea de circularidad es la que ya les había planteado que se puede encontrar también en un laberinto, ¿no? Y en el hecho de los espejos y en tantos otros elementos también aparece esta idea de lo circular. Ahora bien, el cuento me parece muy bueno también, al igual que el anterior, porque uno piensa, no quiero adelantar mucho de la lectura en sí en particular, pero es muy interesante cómo un personaje, cómo aparece el personaje llegando, saliendo de las aguas, a dónde ha llegado, o sea, cómo llega, qué se encuentra, qué no se encuentra, en qué piensa, por qué se le ocurre hacer a otro ser humano, o sea, cómo comienza a soñar. Entonces, fíjense también cómo lo construye, cómo lo comienza a construir, porque lo comienza a construir a través del pensamiento. Entonces, creo que también es una metáfora, este cuento, de... Sí, en un momento dice que quería soñar a un hombre, y ahí empieza. Exactamente, lo comienza a soñar, o sea, lo construye con el sueño, o sea, me parece que es una gran metáfora de Borges de cómo se construye con el pensamiento, ¿no? Sí. Remito acá a un libro famoso de Austin, un inglés, filósofo del lenguaje, que me gusta muchísimo el título, creo que es uno de los mejores, que es How to do things with words, o sea, cómo hacer cosas con palabras. O sea, en este caso me parece lo mismo, ¿no? Cómo este personaje crea, ¿no? A partir de ese pensamiento, las construcciones las realiza a partir de la palabra misma, aunque sea palabra soñada. El problema es qué pasa al final y qué termina sucediendo. Y acá aparece algo que me había faltado comentar. La figura del tigre, no recuerdo en este momento, me da mucha bronca eso, cuando por ahí tengo mala memoria, pero la figura del tigre aparece mucho en Borges, el tigre dorado, el tigre de oro. No recuerdo en este momento qué simboliza, me tendría que remitir tal vez a algo del surrealismo o algo por el estilo, y lo tengo ahí,
pero no recuerdo exactamente, porque aparece también en este cuento, ¿sí? Y entonces, en esa noción de circularidad, fíjense cómo el cuento, si bien va avanzando, a la final lo que termina haciendo es dar como otro giro de tuerca. ¿Y por qué digo giro de tuerca y no circularidad exacta? Sino porque es más bien como un helicoide, ¿no? Y es un proceso que parece circular, pero que no es exactamente al mismo punto, sino que es un punto similar en otro espacio-tiempo, pero en el donde las acciones se van repitiendo, por así decirlo. Creo que ese cuento está muy interesante por ahí como para un tipo de corto de película, porque parece no sé, parece muy de ciencia ficción o de, no sé si ciencia ficción porque lo crea con el pensamiento, pero fantasciencia de última, ¿sí? Bueno, Sí. en ese cuento yo les digo que también miren los verbos, o sea, si bien la guía les pide solamente los acciones, estados o procesos, es muy interesante ver a qué remiten los verbos, o sea, fíjense los verbos del pensamiento y cuáles son los verbos en los modos en los que está el verbo, si están en indicativo, si están en subjuntivo, si dentro del indicativo están en tiempos perfectos o imperfectos, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones ahí bastante interesantes que no me quiero tener, me gustaría que las vean ustedes o que por lo menos les presten atención ustedes. Además de disfrutar de una buena lectura, ¿no? Bueno, bien, ¿algo más? ¿No? ¿Algo para decir? ¿Quieren opinar algo de los cuentos, de los relatos, no? Bueno, ¿quieren que pasemos ahora sí a los temas de la clase de hoy? En realidad es muy breve porque me quería detener en lo que vimos en la clase pasada. No sé si pudieron ver o acceder a la clase del martes. Pero estuvimos trabajando con lo que eran las funciones no recursivas, ¿sí? Que son las de primer grado. Oh, ahí, copié el texto que tenía para después. Vamos a borrar. Segundo grado. Bueno, a ver, ¿qué se veía en el primer grado y qué se veía en el segundo? Esto lo explicamos la vez pasada, pero me gustaría remarcarlo para poder avanzar y poder dar algunos ejemplos. En el primer grado de análisis se determinaba, queda poquito tiempo, así que cuando termina me imagino que volveremos, ¿o no? En el primer grado de análisis se veía lo que era la oración y se determinaba si era bimembre o era unimembre. En realidad, acá se determina también, antes de esto, también se determina si la oración es de jerarquía simple o es compleja, pero eso por ahora no me voy a meter, porque todas las oraciones que vamos a ver son de jerarquía simple, ¿sí? Así que vamos por ese lado. Las de jerarquía compleja son aquellas que son, o que tienen, mejor dicho, una estructura oracional dentro de la estructura oracional, o vendría a ser como una proposición incluida o una construcción que puede funcionar como una oración aparte, pero están dentro de otra oración. Entonces eso complica muchísimo el análisis. Esas son oraciones de jerarquía compleja, ¿sí? Eso es el primer grado de análisis. En el segundo entraban, y obviamente si era bimembre, me había olvidado de colocarlo, sujeto, predicado. En el segundo grado de análisis, lo que me encuentro es, en el caso de que obviamente tenga un núcleo verbal, yo encuentro el núcleo, que tiene que ser verbal o una construcción verbal, y modificadores. ¿Sí? Los modificadores del verbo son los objetos directos, los objetos indirectos, los predicativos, los circunstanciales, que yo he dicho probablemente el martes que viene me tenga acá. Yo en la clase de hoy me quiero detener solamente en esta relación de sujeto y predicado. ¿Sí? Que ya algo se dijo, pero me parece importante remarcar algunos puntos, digamos, para tener en cuenta. En primer lugar, vamos a borrar todo lo demás.
Suponiendo que la oración tiene sujeto y predicado. O sea, qué es el sujeto? ¿Cómo lo definimos? ¿O cómo definimos la relación de sujeto-predicado? Bueno, ustedes van a encontrar en la teoría que se la conoce con el nombre de que son funciones exocéntricas. ¿Qué significa exocéntricas? Que no tienen un núcleo, ¿sí? Y son relaciones interdependientes. Son funciones interdependientes. Esto significa que no existe un sujeto sin predicado y no existe un predicado sin sujeto, ¿sí? Cuando uno se pone a analizar el sujeto, tiene varias posibilidades. O sea, el sujeto puede ser expreso o tácito, como ya lo mencionamos. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Puede ser expreso o tácito. Si es expreso, puede ser simple o compuesto. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos tipos de sujeto. El sujeto expreso o el tácito. O sea, es tácito cuando es implícito y es expreso cuando está expresado, cuando está escrito. El sujeto expreso, a su vez, puede ser simple o puede ser compuesto. Va a ser simple cuando solamente refiere, o cuando solamente en su estructura posee un solo núcleo, ¿bien? Y va a ser compuesto cuando tiene más de un núcleo. Ahora bien, esto no está en relación con el número de los sustantivos o con el número del núcleo, número gramatical. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un solo núcleo, pero ese núcleo que esté en plural. ¿Bien? Por ejemplo, los niños salieron de paseo, como es un ejemplo que por ahí hemos mencionado otras veces. En ese caso, los niños salieron de paseo, o sea, una sola lexía, que es niños, es la que está funcionando como núcleo. Entonces, esa es la que me manifiesta o me indica que el sujeto es simple. En cambio, si yo dijera Juan y Pedro salieron de paseo, bueno, en ese caso Juan es un núcleo y Pedro es el segundo núcleo. ¿Bien? En tal caso es un sujeto compuesto. ¿Estamos bien? ¿Eso recuerdan? ¿Y cómo se reconoce el sujeto? Bueno, acá viene la función y las relaciones del predicado, las exigencias y la coordinación con el predicado. Ya hemos mencionado que si una oración tiene un núcleo verbal, es mucho más fácil poder analizarla. ¿Por qué? Porque el núcleo verbal me indica cuál es el sujeto, o sea, automáticamente cuál es la relación con ese sujeto. ¿Sí? En el caso de los chicos salieron de paseo, yo tomo el verbo, salieron, y automáticamente me indica quiénes salieron. Salieron los chicos. ¿Bien? Entonces, entre el predicado y el sujeto se establece una relación de concordancia en, que ya lo hemos dicho otras veces, en número y en persona. ¿Sí? No me digan género porque los y las mato. ¿Bien? Entonces, el predicado, vamos por el predicado. El predicado puede ser verbal o no verbal. ¿Sí? Yo voy a dejar, voy a dejar el no verbal para después. Quería mencionar el verbal. Y dentro del verbal, al igual que en el sujeto, pues tenemos de dos tipos. El predicado puede ser, el predicado verbal puede ser simple o compuesto. Va a ser simple cuando solamente hay un núcleo y va a ser compuesto cuando hay más de un núcleo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ese sería el primer grado de análisis. Entonces, yo he traído una serie de oraciones muy sencillas. Las voy a poner ahí y después, obviamente, si quieren revisar después el video, podrán hacerlas. Son oraciones de laboratorio, ¿sí? Se conoce como oraciones de laboratorio estas oraciones que están hechas por el mismo lingüista y solamente para demostrar algún aspecto, algún elemento, alguna función, alguna estructura. ¿Sí? A ver, si vamos con la primera. Los niños hacen las tareas felizmente en la mesa del comedor a la tarde. Ya la habíamos mencionado alguna vez. Sí, la voy a sacar. Esta también. El auto de Rodrigo funciona mal por el frío, pero me gustaría detenerme para hacer el primero y el segundo grado. A ver, en este caso, el auto de Rodrigo funciona mal por el frío. Funciona es el verbo, ¿sí?
sin lugar a dudas. Entonces, ese nos va a indicar, nos va a permitir establecer la referencia a la cual se está mencionando, o a qué hace referencia, cuál es el elemento al que se hace referencia, que es el sujeto. En este caso, ¿cuál es el sujeto? El auto de Rodrigo. El auto. Claro, el auto. ¿El auto o el auto de Rodrigo? El sujeto es el auto de Rodrigo. ¿El sujeto es el auto de Rodrigo? Sí, exactamente. No es el auto, o sea, es el auto de Rodrigo, El es auto toda es esa el- estructura, ¿ven? O sea, Claro. aunque pareciera una tontera, por eso me quería detener, por lo menos en esta oración. Porque uno, si piensa automáticamente, dice el auto y puede dividirla ahí, pero el problema está en que si yo llego a dividirla ahí, llego a dividirla acá. No, porque Yo estoy haciendo una el macana auto de tremenda. Rodrigo. Claro, porque no es el auto cualquiera, sino que de Rodrigo está Claro. modificando, es una estructura que está modificando a auto. O sea, dentro de esa estructura, que es una construcción nominal, como ustedes ya habían visto en otras clases, Ujú. está modificando a auto, que es el núcleo, es la palabra más importante, y esa caracteriza toda la Claro. estructura. Y toda la estructura es el auto de Rodrigo. Entonces, en este caso, es el sujeto expreso, vamos a ponerlo con mayúscula, como corresponde, sujeto expreso y simple. ¿Sí? Ujú. Ahora bien, todo lo que viene después, obviamente, es el predicado verbal simple. ¿Sí? Obviamente ustedes lo harán, me imagino, mucho más ordenado que yo, pero esto es por una cuestión de clase. Predicado verbal simple. ¿Por qué es predicado? Bueno, porque justamente es lo que se dice de ese sujeto. Es verbal porque tiene el verbo que está ahí mismo bien marcadito, y es simple porque tiene un solo núcleo. Ahora bien, hay una serie de estructuras que esas después las reconocerán ustedes, que son mal y por el frío. ¿Sí? Esas dos estructuras, me imagino que para la semana que viene, espero que, o sea, en la tarea que les voy a pasar ya después, a ver si las pueden llegar a reconocer. Sí, si son circunstanciales o qué es lo que son. Igual prefiero que primero terminen de leer para poder explicar esto. Pero por lo menos el primer grado es el que me interesa por ahora. Entonces yo acá tengo la oración primero. Bueno, bien. Eso es lo que me gustaría que fueran haciendo. Ya después les voy a dejar las oraciones, se las mando por el grupo si quieren. Y bueno, nada más, eso es la clase de hoy. Lo digo porque ya no está por terminar la hora, me imagino. Así que si quieren después volvemos. O sea, pero por lo menos hasta para subir el video, creo que hasta acá estaría, me imagino. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Sí, está bien. Bueno, bueno.